Es lo más amplio posible sobre muchos temas que se debaten, que transcurren en el país. Hay algunos que no fueron mencionados y vamos a aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Por ejemplo, está el tema de las negociaciones de algunos imputados con el Ministerio Público. Vamos a ver qué opina la gente de esas negociaciones y de la suerte que debe ocurrir con esas personas. Creo que también las expectativas con relación a medio ambiente, el tema JetBlue. Vamos a ver qué. Perfecto. Muy Sí. bien. Vamos a terminar con estos datos especiales del mes. ¿Qué deben hacer las autoridades dominicanas sobre el malestar que hay sobre la aerolínea JetBlue? 34% llegar a un acuerdo amigable, 29% suspender sus operaciones en el país, 26% imponer una sanción económica. JetBlue debe irse o no debe irse del país. 30% de los dominicanos dicen que sí debe de irse. 39% dice que no debe de irse. Considera que Seara Hatton acabará o no acabará o no acabará con las irregularidades y problemas que se han señalado en el Ministerio de Medio Ambiente. Sí terminará con ellas, es decir, confianza en que terminará con ellas, 27%, no terminará con ellas, 33%, y 40% que dice que no sabe. ¿Qué debe ocurrir con los imputados que se convierten en colaboradores delatores en los casos de corrupción? Solo 6% de los dominicanos considera que deben de ser liberados de su caso. El 94% dice que debe cumplir su condena. 53% dice que debe de cumplir la condena que les corresponde, pese a que hayan colaborado. Y 41% de los dominicanos considera que deben de darles una pena mínima en agradecimiento a su colaboración. Y bueno, solamente comentar que en el estudio, que está disponible en redes sociales, en sitio web y que seguramente volará a través de WhatsApp, vienen datos también que son sumamente importantes. De hecho, creo que son los más importantes de la encuesta, como el porcentaje de dominicanos que tienen una mascota en sus viviendas. La mitad de los dominicanos tienen una mascota. Pero la mitad de cuáles dominicanos. De todos los dominicanos tienen una mascota en su hogar. Ajá. 50%. Ajá. Y el 83 de ese 50 dice que tiene perros. Que tienen perros. Sí, el perro es la mascota más común entre los dominicanos. Sí, es extraño eso. Pero aquí había un comunicador que tenía un puerco de mascota. No, esa es la excepción. Que tenga la más común es el perro. Entonces, vendrán muchos datos y dos de ellos importantes. ¿Qué ha sucedido en el último mes con el precio de los productos que compra? 52% dice que han subido mucho, contra 40% que dice que han seguido igual o subido poco. Bueno, hay algunas preguntas en relación con la encuesta anterior y sé que este es un tema que es de los que menos la gente entiende. Cuando estamos hablando de las personalidades que alcanzan un mejor posicionamiento, la gente se pregunta por qué entre los 10 mejor valorados no aparecen figuras como Leonel Fernández, como Margarita, como Abel, que están haciendo una campaña a nivel nacional, y en cambio aparecen figuras que ellos entienden y que es así. De hecho, que en términos de valoración no tendrían el posicionamiento. Por ejemplo, ¿por qué aparece Eduardo Estrella y
¿O por qué aparece la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que no la conoce ni el 80%? ¿La vicepresidenta de la Cámara de Diputados apareció? La de la pasada, sí. Por Fanny. Sí. ¿Quién? Por Fanny Méndez. No. Sí, claro. Sí, Mira, se está midiendo, se mide ella. Sí, se mide. Entonces, pero Yo ni la conozco. ¿por qué se da esto? ¿Por qué? En mi vida gris. ¿Por Es la qué? más joven. Escúchame, ¿por qué las figuras que aparecen como las 10 mejor valoradas son figuras vinculadas al gobierno? Perfecto. Recordemos, este listado de 96 personas, es un listado extenso, lo que considera son dos elementos. El primero de ellos es el índice o el nivel de conocimiento que tantos dominicanos conocen a esa persona. Y el otro de ellos es el tipo de opinión que tienen los dominicanos sobre las personas. Es decir, aquí no estamos preguntando las intenciones electorales, si votarías o no votarías por él, si confías o no confías. Aquí es exclusivamente, la pregunta es, ¿qué opinión tienes tú de tal persona? Y sus opciones son excelente, buena, regular, mala, pésima o no lo conozco. Y es una pregunta auxiliada o ayudada. ¿Qué quiere decir? Que les ponemos nombre y cara. Por eso, los porcentajes de conocimiento son más altos, porque les estamos ayudando con la cara y con el nombre. ¿Qué es lo que sucede con esta pregunta particular sobre figuras de la oposición? Los negativos pesan. Es decir, explícanos eso, los negativos pesan. Pesan. ¿Qué quiere decir? Tenemos, por ejemplo, a quién, díganme a qué personaje. Por ejemplo, vamos a poner Leonel Fernández. Que pueda aparecer en una. Que ha repartido 12 presupuestos. Aquí está Fernández o cualquier otra figura. De los últimos 25 años. Versus cualquier otra figura, sí. Que más se ha mencionado en este país. Fíjate, mira, Leonel Fernández. El 9% de los dominicanos tiene una opinión excelente sobre él. El 19% de los dominicanos tiene una opinión buena sobre él. Es decir, sus positivos son como un 30. Están prácticamente en 30, sí. Número cerrado. Sus neutros, es decir, aquellos que no lo opinan favorablemente, pero tampoco de manera negativa, son de 18 puntos. Sus negativos, 17% de los dominicanos tienen una mala opinión de Leonel. Pero 36% de los dominicanos tienen una opinión pésima sobre Leonel Fernández. ¿Esto qué quiere decir? Que es ampliamente conocido, que tiene unos buenos niveles de favorabilidad, porque tiene 30 puntos de positivos y 18 de neutros, es decir, prácticamente estamos en 48-50 entre positivos y neutros, pero tiene un negativo que le pesa y no permite que suba en el ranking en este momento. ¿Qué tiene que hacer Leonel si lo que quiere es elevar su posicionamiento en el ranking? Reducir su negativo. No aumentar la confianza electoral, no incrementar el posicionamiento de intención de voto sobre el partido. Lo que tiene que trabajar es reducir sus negativos. ¿Quiénes tienen esos negativos sobre Leonel Fernández? Prácticamente los simpatizantes del PRM. Es decir, aquellos que hoy están diciendo que el gobierno lo está haciendo bien, están criticando a los gobiernos anteriores. ¿Qué es mejor? Pregunto yo. ¿Tener una opinión pésima sobre una persona o una opinión regular sobre una persona? Se supone que la regular. La regular. Por lo tanto, aquellas personas que aunque no tengan un destacamiento en su actividad pública
y sean, perdónenme la expresión, grises en su actuar, tienen un posible mejor posicionamiento que aquel que tiene una opinión pésima. Perdón, ¿y no será que si ustedes ponen los perfiles para que la gente opine, la gente solamente va a opinar de los que están ahí y no de los que pudieran tener un mejor posicionamiento? Claro. Eso es claro. Las personas solo opinan de las 96 personas que nosotros les pusimos. Usted no le da un espacio para que ellos nombren a personas. O sea, son preguntas cerradas. Son preguntas cerradas. Pero ahí está lo más abierto posible porque están los 96. Es decir, lo que aparecen bajito ahí, aparecen bajito porque están bajitos, no porque no aparecieron ahí. Lo que pasa es que el dominicano es decir, lo que aparecen ahí. No, aparecen los 96. Es decir, hay un universo de 96. ¿Pero con qué criterio? ¿Con orden alfabético? No, es un tema. No, te lo pone aleatorio. Espérate, que tú hiciste la encuesta es él. En primer lugar, ¿cuál es el criterio de aleatoriedad? En primer lugar, no le preguntamos de las 96 personas a todos los dominicanos. Imaginemos la locura que sería responder 96 personas. Uno se cansa. No lee ni las instrucciones de los medicamentos. Entonces, nadie en el mundo entero nadie hace eso. Les ponemos solamente una cantidad limitada. Según la regla de Pareto, el aleatoria. 20% nomás. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta aquí? Me escribe, ¿cómo puede ser posible que la situación económica, dice, el principal problema es el alto costo de la vida? ¿Verdad? Sí. Entonces, situación económica, el 34% buena, el 67% mala, y el gobierno sube en la valoración. Hay dos elementos diferenciales en ese tema. El primero de ellos es, una cosa es el gobierno, otra cosa es el presidente y otra cosa son los ministros. Ajá. Cuando revisamos la confianza o la aceptación que tienen los dominicanos sobre las tres figuras, vemos que hay una marcada diferencia entre ellas. Es decir, en el presidente hay un 70 puntos de confianza y sobre los ministros de 55. Es decir, hay confianza en que el presidente está haciendo bien las cosas, aunque no necesariamente todo su gobierno lo está haciendo bien. Y el segundo de ellos es que la narrativa cuenta. Sí. Es decir, no es lo mismo que esté viviendo una crisis económica aislada y sea el único país del mundo que esté viviendo una crisis económica y el dominicano diga, pero somos los únicos que estamos viviendo esta crisis económica. Y otra situación completamente distinta es cuando el mundo está inmerso en una crisis global, económica y de salud que haya impulsado a la baja el tema económico y por lo tanto un alza en los precios y la narrativa del gobierno sea, sí, estamos en una crisis, pero yo estoy haciendo estas acciones. Muy bien. Es un tema de narrativa. Muy bien. Hay otro aspecto que usted, perdón, Elena, nada más para terminar. Que por culpa usted del habló gobierno. de que dentro de los temas fundamentales ahora está también, además de la inseguridad, la migración. Sí. Pero no nos dio datos de la migración. Sí, ¿Cuál es la preocupación con la migración, por favor? El 5% de los dominicanos considera que la migración es el principal problema del país. Este 5%, comparándolo con el mes anterior, que era de 2%, es un crecimiento de 3 puntos. Es decir, hay que tenerle un ojo puesto particularmente al tema de migración, porque los números se están moviendo sobre esto. Al ministro de Economía, que oiga esto, al ministro de Economía, que dice que nosotros odiamos a los haitianos. ¿Cómo interpretar los datos de la corrupción? Figura entre los últimos temas que preocupan a la población, según una encuesta. Y este gobierno se subió en esa ola que la población demandaba, acción contra la corrupción y cero impunidad. En base a esos datos, ¿eso quiere decir que lo que están haciendo actualmente no va a incidir en las elecciones? No se puede decir eso. O sea, todo incide sobre las elecciones. Cada suceso de cualquier tema incide sobre las elecciones. Tan es así que hoy estamos hablando de migración, que aunque el principal problema del país es pequeñito,
ha causado, se hizo la marcha y demás. Entonces, todos los elementos cuentan. Lo que quieren decir es que hoy los dominicanos están más preocupados por el tema económico y de seguridad que el de corrupción. Es decir, los problemas compiten entre sí. Una cosa es que yo pregunte, oye, ¿tú cómo ves el tema económico? Mal, ok. ¿Y cómo ves el tema de seguridad? Mal. ¿Y cómo ves el tema de corrupción? Mal. Ah, bueno, todo está mal. Pero tenemos que poner a competir a los problemas para saber cuál es el que más preocupa. El que está más mal. Entonces, la subsistencia. Exactamente. Claro. Entonces, el tema que nos afecta siempre, el órgano más delicado de cada uno de nosotros es el bolsillo. Exacto. Entonces, de ahí que, aunque el tema de corrupción no aparezca en los primeros lugares, sí sea un tema de conversación sobre el dominicano. Mira, la injerencia. Eso es una constante, porque en Estados Unidos el tema fundamental cuando hacen encuestas es el bolsillo. En el mundo. Se salvó Clinton, se salvó de que no lo sacaran cuando el lío de Mónica Lewinsky, porque la economía estaba muy bien. Es una constante la cuestión económica. Es fundamental, siempre sale así. Siempre sale así, pero te daría un caso. México, el principal problema del país para los mexicanos es la seguridad. 50%. Claro. Bueno. No digo yo. Cada país Señor, Pedro, iba a ser una yo te quería compartir con la audiencia. República Dominicana, históricamente, cuando la situación económica está mala, afecta directamente al gobernante. Aquí somos un país presidencialista. Aquí no miramos que Fulcar es el malo, que aquel es el bueno. No. En República Dominicana, y mis compañeros me pueden desmentir, el país me puede desmentir, aquí la culpa de que las cosas anden bien o mal le va al presidente de la República. Entonces, para mucha gente que nos está escribiendo y para nosotros mismos, es como contraproducente que el presidente tenga un 68% de aprobación y la economía se le está cayendo. ¿Qué pasó ahí? A ver, aquí ¿Qué fenómeno puede haber cambiado en la percepción del dominicano? Aquí lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo en un nuevo mundo. La llegada del COVID y el cambio gubernamental que hubo en el país, en Dominicana, llegaron a que viviéramos hoy en un nuevo República Dominicana. Y no lo digo como eslogan, lo digo como un tema de realidad. Hoy tenemos que reconocer, cosa que hace 2 años era impensable, que el PLD no es la primer fuerza política de este país. Sí. Quien hoy insista en que el PLD es la fuerza política más importante es porque es una postura política. Sí. No es porque sea el resultado de la opinión de los dominicanos y de la realidad. Porque la misma expresión de que el país es un país presidencialista, lo que nos quiere decir es que si la presidencia de la República está en manos de un partido, ¿qué partido es el más importante? En ese preciso instante. Del partido. Entonces, del partido. Exacto. Es de la gente. Exacto. La percepción. Porque entonces, cuando tú vas a un barrio, la gente le echa peste a quien ellos entienden que tiene la culpa de su situación, indistintamente de que sea verdad o no que ese sea el culpable, porque a veces si yo no salgo de mi casa a trabajar, mi situación tiene que estar mala y le pongo la culpa al gobierno. Perdón, ¿te diste cuenta que hay gente que se fueron cayendo, que ya no aparecen en esta encuesta? Unos cuantos del PRM. Cállate la boca. Ya no aparecen en esta encuesta. Era predecible. Bueno, señores, iban variando. Gracias a Aldo Campuzano, director de la empresa Investigaciones Digitales. El próximo mes, si Dios quiere, estamos por aquí presentando la tercera entrega. Ya está disponible, ya por algunas personas escribiéndonos, pero en las redes, ya está en RCC Media, en las redes de RCC Media, en las redes de Sol, en las redes de todo el grupo RCC Media. Está la encuesta completa. Usted la puede revisar de arriba abajo, completa está liberada la encuesta. Así es que ya esperaremos. Yo le veo cierta consistencia. Por los resultados, por la cuestión de los debates y todo por el estilo. Así que muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. 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 Bueno, cambio y fuera.